Bien, seguimos dándole vuelta, tratando de buscar un poco la opinión de todos los sectores, de lo que pasa con la economía y con la política argentina, Mario, que es una cuestión que, bueno, lo venimos diciendo desde el comienzo, es un tema que no es solo económico, involucra hasta social, ¿no? Sí, 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 sí. Socioeconómico político, Sí, diría, sí, sí, podría sí. decirse que es. Bueno, también vamos a buscar opiniones en el sector empresario. En este caso tenemos un empresario del sector lácteo, que es Hércoles Felipa, que lo tenemos vía Zoom, que ha tenido la amabilidad de contactarse, de permitir el contacto que tenemos con él, para hablar un poco de cómo ve esta situación. ¿Es crisis? ¿Es una cosa, como venimos charlando, cuánto dura, cuánto tiempo se extenderá y la gente resistirá esto? Hola Hércoles, muy buenas noches, ¿cómo estás? No lo tenemos probablemente. Tengo retorno. Sí. Hola Hércoles, muy buenas noches. Ahora sí, ¿cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, Hércoles, la pregunta es muy simple. ¿Cuál es tu primera lectura sobre este cambio eh, tremendo que hubo en la Argentina en las últimas 48 horas? Bueno, mira, a ver, en primer lugar, creo que más o menos va por lo que se esperaba. Indudablemente que son cambios que van a ser muy duros, fundamentalmente para aquellos sectores que dependen de ingresos fijos, pero que obviamente son medidas que había que tomarlas porque estábamos yendo hacia un camino que nos llevaba directamente al abismo. Esto yo diría que es la resaca después de una fiesta. Digo, ninguna fiesta es gratis y todos esos grandes desequilibrios que se vinieron dando en los últimos años, de alguna manera había que sincerarlos. Esta situación realmente tiende a lograr algunos equilibrios macroeconómicos, pero que indudablemente van a tener un fuerte impacto sobre el consumo, fundamentalmente en aquellos productos de consumo masivo que hoy realmente se le hace cada vez más difícil poder acceder a los consumidores. Hércole, en su sector, la devaluación que practicó el Banco Central, ¿se va a trasladar de manera automática a precios o ya ha llegado a un límite que ya no se puede sobrepasar? A ver, en primer lugar, tenemos que entender que los costos de producción para producir leche, yo diría que prácticamente están en dólares, porque tiene una gran incidencia el precio de los granos, fundamentalmente la soja y el maíz. En la medida que los granos vayan copiando el tipo de cambio, tiene un impacto directo en los costos. Lo que pasa es que tampoco no es que uno pueda trasladar de manera automática los mayores costos a los precios porque el mercado no tiene capacidad de absorción de esos mayores precios. Por el otro lado, también el razonamiento que me parece que hay que hacer es que el impacto en los costos no es de un dólar de 400 a 800, sino que de un dólar de 6,60, 6,70, creo que era el último dólar agropecuario que había aplicado la gestión anterior, a los 800 pesos actuales. Con lo cual, desde ese punto de vista, el salto no es el 100%, desde esa mirada. Obviamente que en otros insumos, como es el cartón, como es el plástico, como son esencias y demás, indudablemente que tiene un impacto mucho más fuerte. Pero en cuanto a lo que es la producción primaria, parte de esta devaluación ya estaba absorbido con el dólar anterior, que era de 660 pesos. Eh, Hércole, ¿la gente deja de consumir leche en estas crisis o cuando se aprieta el bolsillo? Porque estamos hablando de un elemento, de un alimento vital para el desarrollo, sobre todo de los chicos, de los adolescentes. ¿Se pierde consumo de leche? Mira, Eduardo, vos sabés que viene muy bien la pregunta que vos hacés, porque hay para aclarar este tema, porque salieron publicadas varias versiones de que había caído drásticamente el consumo. El consumo de leche se mide de la siguiente forma.
lo que se produce, se le agrega el stock inicial y se le resta lo que se exporta y el stock final. Lo que te queda es mercado interno. Medido de esa forma, que es la forma que corresponde medirlo, yo te diría que no solo no cayó, sino que hasta por ahí hay un leve incremento en el consumo. Ahora, es cierto de que en el medio de todo eso hay un gran traspaso de primeras marcas a segundas y terceras marcas y también a productos más básicos de menor valor agregado. Y cuando medimos el consumo interno, también hay que tomar en cuenta que hay un volumen importante de compras que hacen los distintos estados, ya sea los estados nacionales o provinciales, que también, en definitiva, es consumo interno. Pero yo te diría que desde ese punto de vista la disminución no cayó. Pero también ahí también me parece que es importante hacer otra aclaración, porque cuando medimos promedios, y como dice un amigo mío cordobés que dice que en la ley de los promedios se ahogan los petizos, el tema es que hay mucha gente que, si bien el promedio no es malo, el tema es que hay mucha gente que no llega a consumir. Y ese es el grave problema que estamos teniendo. Si bien es cierto que hay una parte de la población que viene consumiendo volúmenes importantes, pero también es cierto. Ahí vamos a tratar de recuperar el contacto con Hércules, que está diciendo cosas realmente muy interesantes. Que además, ¿no?, se encuentra con alguna medida que en una de esas en su sector no se esperaba, ¿no? En el sector del campo no se... Y lo que tiene vinculado a la agroindustria no se aguardaba, ¿no? Sí. Que tiene que ver con las retenciones. ¿Lo tenemos de vuelta a Hércules? ¿Está con nosotros? Hércules. Bueno, Mario hablaba recién en estos segundos que se cortó que fue una sorpresa para el sector de agropecuario, digamos, en general, esta medida que a lo mejor no puede generar algún ruido en la actualidad, ¿no? No, yo diría que no. Es más, en el caso particular de los lácteos, nosotros pasamos de tener 0 retenciones, porque la medida que tomó el gobierno anterior había suspendido hasta el 31 de diciembre los derechos de exportación, que eran del 9% en el caso de la leche en polvo y del 4,5% en el caso de los quesos. Se suspendió transitoriamente hasta el 31 de diciembre y se había implementado lo que se llama el dólar agro. En este momento vamos a tener derechos de exportación mayores, vamos a tener el orden del 15%, pero también de un tipo de cambio que va a estar en el orden de los 800 y pico pesos, porque es una conjunción de los dos tipos de dólar, con lo cual, si bien es cierto que vamos a tener un derecho de exportación de 15%, que antes no lo teníamos, pero nos pone en un sendero que, si bien yo creo que vamos a estar por unos meses peor de los que estábamos, pero con un horizonte mucho más claro. No nos olvidemos que hasta hace 15 días veníamos con una cuestión totalmente ficticia, donde te autorizaban aumentos del 3% mensual con una inflación del 12%. Entonces, lo que ocurrió en los últimos días no es, independientemente que seguro que siempre hay una cuota de especulación en esto, pero es un sinceramiento de una situación que era totalmente ficticia en materia de precios, con controles que realmente han demostrado una vez más, y como siempre, que nunca dieron el resultado esperado. Esta situación, si bien es compleja, pero nos da un horizonte que yo creo que en el término de 3 o 4 meses vamos a estar en una situación mucho más cercana a una situación normal. Muy bien. Hércules, te agradecemos muchísimo el contacto con este programa. Que tengas un hermoso final de año, una linda Navidad y nos estaremos viendo seguramente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches. Bueno, gente, llegamos al final de este programa. Se nos va volando, pensaba yo esto, ¿no? Es como así se llama, se nos va volando de noche. Volamos, pero de noche. Gente, nos reencontramos el próximo miércoles en lo que será el último programa del año. Fuerte abrazo.